El aroma a vino caro y flores frescas impregnaba el aire en Label, uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Las copas de cristal brillaban bajo una tenue iluminación, y el sonido de conversaciones tranquilas se mezclaba con el suave tintineo de los cubiertos sobre la fina porcelana. En un rincón de este elegante comedor se encontraba un hermoso piano negro. Su superficie pulida reflejaba la cálida luz de las lámparas de araña. Pero este piano era solo para exhibir. Nadie lo tocaba nunca. El dueño del restaurante había dejado muy claro que solo los músicos profesionales contratados para eventos especiales podían tocar esas teclas. Maya limpió otra mesa. Sus gastadas zapatillas rechinaban suavemente sobre el suelo de mármol. A sus 24 años, llevaba casi 2 trabajando en Label. Todas las noches atendía a clientes adinerados que gastaban más en una comida de lo que ella ganaba en una semana. Pero a Maya no le importaba el trabajo duro. Necesitaba cada centavo que pudiera ganar. Durante sus descansos, Maya solía echar miradas furtivas al piano. Sus dedos se movían ligeramente como si estuviera tocando teclas invisibles. A veces, cuando el restaurante estaba tranquilo entre las prisas de la cena, casi podía oír música en su cabeza, las mismas piezas que solía tocar años atrás, antes de que la vida se complicara. Mia había crecido en un pequeño apartamento donde el viejo piano vertical de su abuela ocupaba la mitad del salón. Su abuela, que había sido profesora de música, pasaba horas enseñándole a tocar a Maya. Esas tardes parecían mágicas, solo ellas dos, perdidas en melodías que parecían hacer desaparecer todo lo demás. Pero eso fue antes de que su abuela enfermara, antes de que se acumularan las facturas médicas, antes de que Maya tuviera que dejar la escuela de música y buscar trabajo para ayudar a pagarlo todo. El piano tuvo que venderse junto con la mayoría de sus otras pertenencias. Mia no había tocado las teclas del piano en más de 3 años. Ahora, mientras retiraba platos caros y servilletas de tela dobladas, Mia intentaba no pensar en cómo habría sido su vida. Se concentraba en su trabajo, sonreía a los clientes y fingía no notar el hermoso instrumento que reposaba en silencio en la esquina. El turno de noche siempre era el más ajetreado. Los empresarios adinerados asistían a reuniones con comidas de 7 platos. Las parejas celebraban aniversarios con champán que costaba más que el alquiler mensual de mamá. Las familias se reunían para ocasiones especiales. Sus risas se mezclaban con el suave jazz que sonaba a través de altavoces ocultos. Maya se movía entre las mesas con una eficiencia experta. Sabía exactamente cómo hacerse invisible cuando los clientes querían privacidad y cómo estar atenta cuando necesitaban algo. Había aprendido a interpretar a la gente rápidamente. Cuáles eran amables, cuáles exigentes y cuáles apenas notaban su existencia. El gerente del restaurante, el señor Rodríguez, era estricto pero justo. Le había dado una oportunidad a Maya cuando necesitaba trabajo desesperadamente, y ella estaba agradecida por ello. Pero también era muy claro con las reglas. El personal no debía tocar el piano jamás. Valía más de lo que cualquiera de ellos había ganado en un año, y no era un juguete. Mientras Maya rellenaba vasos de agua en una mesa de la esquina, se sorprendió tarareando suavemente. Era una vieja melodía que le había enseñado su abuela, algo clásico y hermoso. Se detuvo en seco, esperando que nadie se hubiera dado cuenta. En un lugar como este, incluso tararear parecía fuera de lugar. La gente que cenaba empezaba a dispersarse cuando Mia lo vio entrar. Era alto, quizá de unos 50 años, llevaba un traje caro que probablemente costaba más que su coche. Llevaba el pelo perfectamente peinado y se comportaba como alguien acostumbrado a ser la persona más importante de cualquier sala. Maya lo reconoció al instante. Todos los que trabajaban en Label lo conocían. Era una de esas personas cuya foto aparecía en revistas de negocios. El tipo de hombre que poseía empresas y tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Venía al restaurante al menos una vez al mes, siempre exigiendo la mejor mesa, siempre esperando un servicio perfecto. Esta noche, no estaba solo.
Otros 2 hombres con trajes caros similares lo siguieron a su mesa habitual junto a la ventana. Maya supo por su lenguaje corporal que no era una cena social. Eran negocios, y parecía algo serio. Observó desde el otro lado de la sala mientras pedían vino y aperitivos. Su conversación parecía tensa, con muchas miradas serias y conversaciones tranquilas e intensas. Mia había aprendido a percibir cuando los clientes tenían conversaciones difíciles, y esta era sin duda una de esas noches. A medida que avanzaba la noche, Mia se mantuvo ocupada con sus otras mesas, pero no pudo evitar notar que el ambiente en la mesa de negocios se estaba volviendo más tenso. Las voces se volvían ligeramente más fuertes y los hombres se inclinaban hacia adelante con más intensidad. Fuera lo que fuese lo que estuvieran discutiendo, no iba bien. El piano estaba en un rincón, tan silencioso como siempre. Su superficie brillante reflejaba la luz de las velas de las mesas cercanas, dándole un aspecto casi vivo. Maya se encontró mirándolo más de lo habitual esa noche. Tal vez porque la tensión en el restaurante la hacía desear algo hermoso y apacible. Aún no lo sabía, pero en tan solo unos minutos, todo en su vida estaba a punto de cambiar. El piano que había permanecido en silencio durante tanto tiempo estaba a punto de convertirse en el centro de atención de todos. Y Maya, que había sido invisible durante tanto tiempo, estaba a punto de convertirse en un foco de atención que nunca esperó. El escenario estaba listo para que sucediera algo extraordinario. Solo se necesitaba un momento de valentía, una canción y una oportunidad para mostrarle al mundo lo que podía hacer. David Hartman no estaba teniendo una buena noche. El multimillonario tecnológico estaba sentado en su mesa favorita, viendo cómo su mayor negocio del año se desmoronaba justo delante de él. Los 2 hombres frente a él se suponía que serían sus socios en una importante fusión empresarial. En cambio, se estaban echando atrás en el último minuto. «Esto es ridículo», murmuró David en voz baja, ajustándose su costoso reloj. Había construido su imperio tomando decisiones rápidas y esperando que los demás hicieran lo mismo. Los retrasos y las excusas lo frustraban más que cualquier otra cosa. El mayor de los 2, el señor Chen, negó lentamente con la cabeza. «David, ya hablamos de esto. Las cifras ya no cuadran. El mercado ha cambiado desde que hablamos de este acuerdo». Su socio, el señor Williams, asintió. «Nos retiramos. Lo siento, pero nuestra junta directiva no lo aprobará ahora». David sintió que se le apretaba la mandíbula. Se suponía que esta fusión sería la joya de la corona de su imperio empresarial. Había pasado meses planeándola, había hecho que sus abogados redactaran contratos y ya había empezado a planear cómo anunciarla al mundo. Ahora estos hombres se marchaban como si nada. Miró a su alrededor intentando controlar su ira. Label, se suponía que era el lugar perfecto para cenas de negocios importantes. El ambiente era elegante. La comida era excelente y las mesas privadas en los rincones eran ideales para conversaciones confidenciales. Pero esa noche, nada iba según lo previsto. La mirada de David recorrió el comedor, observando a los demás clientes que disfrutaban de sus comidas. Familias adineradas riendo con el postre. Parejas compartiendo vino y charlando íntimamente. Gente de negocios como él, con la esperanza de tener más suerte que él. Todo parecía tranquilo y perfecto, lo que solo agravó su frustración. Fue entonces cuando se fijó en la camarera. Era joven, probablemente de 20 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta. Nada especial en su apariencia, pero algo le llamó la atención. Mientras recogía una mesa cercana, miraba constantemente hacia la esquina del local, no a los demás clientes ni a su trabajo, sino a algo completamente distinto. David siguió su mirada y se dio cuenta de que estaba mirando el piano. El hermoso piano de cola que se encontraba en la esquina como un mueble caro. Había comido en ese restaurante docenas de veces y nunca había visto a nadie tocarlo. Que él supiera, era solo un adorno. Pero la camarera lo miraba con una expresión que no lograba identificar.
No era un simple interés casual. Había algo más profundo allí, algo que parecía casi anhelo. Mientras tanto, la conversación en su mesa empeoraba. El señor Chen explicaba todas las razones por las que la fusión no funcionaría, mientras que el señor Williams ya estaba mirando su teléfono, claramente listo para irse. David sentía que perdía el control. «Caballeros», dijo David, con la voz cada vez más fría. «Creo que están cometiendo un grave error. Este acuerdo podría beneficiarnos a todos». El señor Williams apenas levantó la vista de su teléfono. «David, ya hemos tomado nuestra decisión. No hay nada más que discutir». Eso era todo. David estaba harto de que lo despidieran e ignoraran. La camarera pasó de nuevo junto a su mesa, y una vez más, su mirada se desvió hacia el piano. Esta vez, David observaba atentamente y vio algo que lo sorprendió. Sus dedos se movían ligeramente como si estuviera tocando teclas invisibles. Una idea se formó en la mente de David. Probablemente no era buena idea. Pero estaba frustrado y quería tomar el control de algo, de lo que fuera. Estaba acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier sala. Y esta noche, se sentía completamente impotente. Tal vez era hora de recordarles a todos quién mandaba. «Disculpe», gritó, y su voz resonó por el silencioso restaurante. Maya se giró hacia él, sorprendida de que se dirigiera a él directamente. En sus 2 años trabajando allí, los clientes adinerados rara vez le hablaban más allá de pedir la cuenta. «Sí, señor», dijo cortésmente, acercándose a su mesa. David la miró con más atención. De cerca, pudo ver que estaba nerviosa, probablemente preguntándose si había hecho algo mal. Su etiqueta decía Maya, y se mantuvo con la postura cautelosa de alguien acostumbrado a ser invisible. «Sigue mirando ese piano», dijo David, señalando la esquina. Su voz era tan fuerte que la gente de las mesas cercanas empezó a prestarle atención. «¿Tocas?» Los ojos de Maya se abrieron ligeramente. Miró rápidamente. Se dirigió rápidamente a la cocina como si buscara a su gerente. «Bueno, solía hacerlo, señor, pero se supone que el personal no debe hacerlo». «Esa no era mi pregunta», interrumpió David, con un tono más brusco. El fracaso de su negocio lo había puesto de humor para desafiar los límites. «Pregunté si podías jugar». Para entonces, más gente en el restaurante observaba su conversación. La voz de David tenía un tono cortante que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Maya parecía incómoda, cambiando de pie. «Sí, señor», dijo en voz baja. «Puedo jugar». David sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería cuando lo quería. La misma sonrisa que usaba en las salas de juntas cuando estaba a punto de hacer un movimiento que sorprendería a todos. «Entonces toca algo», dijo simplemente. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Maya pareció sorprendida. El señor Chen y el señor Williams parecían confundidos, y todos en el restaurante se habían quedado en completo silencio. Incluso la suave música de jazz que sonaba por los altavoces parecía desvanecerse en el fondo. «Señor, creo que no me está permitido», empezó a decir Ma. «No me interesa lo que usted puede hacer», dijo David, subiendo la voz. «Estoy teniendo una noche horrible y quiero escuchar música. Dice que puede tocar, así que toque». Ma miró desesperada a su alrededor. Su gerente no estaba por ningún lado, probablemente en la cocina, lidiando con la prisa de la cena. El resto del personal de pesas observaba desde lejos, sin saber si ayudar o no meterse. David se recostó en su silla, disfrutando de la sensación de volver a tener el control. Después de horas de que sus socios le dijeran que no, por fin tenía a alguien que no podía decirle que no. O eso creía. «Toca algo bonito», dijo, y su voz resonó por todo el restaurante, ahora en silencio. «O quizás no tienes tanto talento como crees». Fue cruel decirlo, y David lo sabía. Pero estaba enojado y frustrado,
y desquitarse con alguien que no podía defenderse era mejor que admitir que su negocio se estaba desmoronando. No tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre el poder, el talento y lo que realmente significaba tener éxito. El silencio en el restaurante era tan absoluto que Maya podía oír sus propios latidos. Todos en el comedor la miraban fijamente, esperando a ver qué hacía. El desafío del adinerado empresario flotaba en el aire como una espada, a punto de caer. La mente de Maya corría mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. En todo el tiempo que llevaba trabajando en Label, nunca se había visto en una situación así. Los clientes solían tratarla como si fuera invisible, como alguien que traía comida y desaparecía. Ahora era el centro de atención de todos, y no en el buen sentido. Echó un vistazo a la sala, esperando ver al señor Rodríguez, su gerente, pero no estaba por ningún lado. El resto del personal de pesas observaba desde cerca de la puerta de la cocina, con una mezcla de compasión y alivio en sus rostros por no estar en su lugar. Estaba completamente sola. «Estoy esperando», dijo David con impaciencia, tamborileando con los dedos sobre el mantel blanco. Sus socios parecían incómodos con la escena que estaba creando, pero no intentaron detenerlo. Los hombres ricos como David estaban acostumbrados a salirse con la suya, y la gente rara vez los desafiaba. Maya sintió que le temblaban las manos. Conocía las reglas del piano tan bien como cualquiera que trabajara allí. El señor Rodríguez había sido muy claro cuando empezó a trabajar. El piano valía más que cualquiera de ellos fabricados en un año. Lo afinaban regularmente profesionales y solo se usaba para eventos especiales, cuando el restaurante contrataba músicos clásicos para fiestas privadas de ricos. El personal tenía prohibido tocarlo jamás. «Señor», dijo Maya, intentando mantener la voz firme. «De verdad que no creo que deba. El piano es solo para músicos profesionales, y mi gerente se enfadaría mucho si». «Su gerente no está aquí ahora mismo», interrumpió David con frialdad. «Sí estoy, y le estoy diciendo que toque algo». Su voz se había vuelto aún más fuerte, y Mia vio que otros clientes empezaban a susurrar entre sí. Algunos parecían molestos porque su elegante cena se veía interrumpida. Otros parecían curiosos por lo que sucedería después. Algunos parecían compadecerse de ella, pero ninguno dijo nada para ayudarla. Maya recordó el apartamento de su abuela, donde había pasado incontables tardes aprendiendo a tocar. Su abuela siempre le había dicho que la música era un don, algo que podía alegrar a la gente y consolar en momentos difíciles. Pero ahora mismo, la música se sentía como una trampa que estaba a punto de destruir su trabajo. Necesitaba este trabajo desesperadamente. El dinero que ganaba aquí le servía para pagar su pequeño apartamento, la cuota del coche y los gastos médicos de su abuela. Si la despedían, no sabía qué haría. Era difícil encontrar trabajos tan bien pagados como este, sobre todo para alguien sin título universitario. Pero si se negaba a tocar, este hombre poderoso podría asegurarse de que la despidieran de todos modos. Clientes ricos como él tenían influencia sobre los dueños de restaurantes. Una queja de alguien como David podría acabar con su empleo tan rápido como tocar el piano prohibido. «Por favor, señor», Mia lo intentó una vez más. «Podría perder mi trabajo si toco sin permiso. ¿Podría preguntarle primero al gerente?» La expresión de David se volvió aún más fría. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran, y menos a alguien a quien consideraba inferior. Su fallido negocio ya había herido su orgullo, y ahora una camarera se negaba a seguir su simple petición. «Que quede claro», dijo, y su voz resonó por el silencioso restaurante. «O te acercas a ese piano y tocas algo ahora mismo, o puedes irte de este restaurante y no volver nunca más. Conozco personalmente al dueño de este lugar, y una palabra mía te asegurará que mañana busques un nuevo trabajo». En fin, la amenaza golpeó a Maya como un puñetazo. Podía ver en sus ojos que hablaba en serio. Ya no era solo una petición. Era un ultimátum.
Tocaba el piano y probablemente te despidieran por romper las reglas o te negabas y definitivamente te despedían por faltarle el respeto a un cliente importante. Maya miró el piano en la esquina, su superficie negra brillando bajo la suave luz. Recordó la sensación de las teclas bajo sus dedos, como la música podía transportarla a otro mundo. Recordó la voz paciente de su abuela enseñándole escalas y piezas clásicas, contándole historias sobre los compositores que habían escrito la música siglos atrás. Pero también recordó la última vez que había tocado el piano. Fue en el funeral de su abuela hacía 3 años. Había tocado la canción favorita de su abuela, una hermosa pieza de Chopin que siempre hacía sonreír a la anciana. Después de ese día, Maya nunca volvió a tocar las teclas del piano. El dolor era demasiado, y se había convencido de que parte de su vida había terminado. Ahora, de pie en ese elegante restaurante con todos mirándola, Maya se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía irse e intentar conservar el trabajo que tanto necesitaba. O podía acercarse al piano y afrontar las consecuencias, literal y figurativamente. El empresario se recostó en su silla, claramente disfrutando del poder que tenía sobre su situación. Sus socios parecían avergonzados, pero no dijeron nada. Los demás clientes del restaurante observaban como si fuera una cena teatral por la que no habían pagado. Maya cerró los ojos un momento, intentando calmar su corazón acelerado. En ese momento de oscuridad, escuchó la voz de su abuela en su memoria. La música no es algo que se hace solo cuando es fácil, niña. A veces hay que tocar cuando es difícil, cuando la gente necesita escuchar algo hermoso en un mundo feo. Cuando Maya abrió los ojos, miró directamente a David. Sus manos habían dejado de temblar y algo en su expresión había cambiado. Ya no era la asustada, ya no era camarera. Por primera vez en 3 años, recordaba quién era antes de que la vida se complicara tanto. De acuerdo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Tocaré. Las palabras resonaron en el silencioso restaurante. Maya acababa de aceptar arriesgar todo por lo que había trabajado, todo lo que necesitaba para sobrevivir. Pero al caminar hacia el piano, paso a paso lento, sintió algo que no había experimentado en años. Se sintió ella misma de nuevo. David sonrió triunfante, creyendo haber ganado. No tenía ni idea de que acababa de desafiar a alguien cuyo don musical estaba a punto de convertir su momento de cruel poder en algo que jamás olvidaría. El piano esperaba en un rincón, silencioso y paciente, listo para ayudar a Mia a recuperar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Los pasos de Ma parecían increíblemente fuertes mientras caminaba por el restaurante hacia el piano. Todos los ojos en la sala seguían sus movimientos, y podía sentir el peso de su atención sobre sus hombros. La distancia entre ella, la mesa y el piano no podían medir más de 9 metros. Pero se sentía como cruzar un campo de fútbol entero. Su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Y si se había olvidado de tocar? Habían pasado 3 años desde el funeral de su abuela, 3 años desde que sus dedos habían tocado las teclas del piano. ¿Y si sus manos estaban demasiado rígidas de cargar bandejas pesadas y lavar platos? ¿Y si se avergonzaba delante de toda esa gente adinerada y educada? Pero con cada paso, algo más sucedía también. Los recuerdos volvían a inundarla. Recuerdos que había encerrado porque le dolían demasiado. Las suaves manos de su abuela guiando sus dedos hacia las teclas correctas. El orgullo en los ojos de la anciana cuando Maya dominaba un pasaje difícil. Las horas que pasaron juntas, absortas en la música que hacía que todo lo demás en el mundo se desvaneciera. Mia llegó al piano y se quedó junto a él un momento, con la mano apoyada en su borde liso y curvo. El instrumento era aún más hermoso de cerca. La madera estaba perfectamente pulida, y podía verse reflejada en su superficie brillante. No se parecía al viejo piano vertical de su abuela, con las teclas desportilladas y las cuerdas ligeramente desafinadas. Era un piano de cola profesional, el tipo de instrumento que solo había soñado tocar. Detrás de ella,
Oía a David tamborilear con los dedos sobre la mesa con impaciencia. «Cuando quieras», gritó con voz llena de sarcasmo. «No tenemos toda la noche». Mía lo ignoró y levantó con cuidado la tapa que cubría las teclas. Las teclas blancas y negras brillaban bajo la suave iluminación del restaurante, perfectamente limpias y alineadas. Había visto al personal del restaurante pulir este piano cada mañana, manteniéndolo impecable, aunque nadie podía tocarlo. Sacó el banco y se sentó con cuidado, ajustando la altura hasta que se sintió cómoda. El asiento de cuero era suave y caro, nada que ver con el duro taburete de madera que había usado en casa de su abuela. Pero al colocar las manos sobre las teclas, la memoria muscular empezó a actuar. Sus dedos se curvaron naturalmente en la posición correcta y su espalda se enderezó en la postura que su abuela le había insistido. «Siéntate derecha, niña». Casi podía oír la voz de la anciana. La música fluye mejor con la columna recta. Maya colocó los dedos suavemente sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Cerró los ojos e intentó silenciar el ruido. En su cabeza, el miedo, la ira, la incertidumbre sobre qué pasaría con su trabajo. Necesitaba encontrar ese lugar tranquilo dentro de sí misma donde habitaba la música, ese lugar que había aislado hacía 3 años. En el silencio, tomó conciencia de su entorno de una manera diferente. Podía oír la suave respiración de la gente que la observaba, los sutiles sonidos del restaurante, el suave zumbido del aire acondicionado, el lejano ruido de los platos que se lavaban en la cocina, el tráfico de la ciudad en la calle. Pero debajo de todo eso, oía algo más. El recuerdo de la música. Todas las canciones que su abuela le había enseñado. Todas las horas que habían pasado juntas descubriendo la belleza que habitaba en esas teclas blancas y negras. La música seguía ahí, esperando a que volviera a ella. Maya abrió los ojos y se miró las manos. Ahora eran las manos de una mujer trabajadora, callosas por cargar bandejas pesadas, con pequeños cortes de cristales rotos y quemaduras de platos calientes. Ya no eran las suaves manos de una estudiante de música, pero seguían siendo las suyas. Manos, y aún recordaban qué hacer. Pensó en qué canción tocar. Tenía que ser algo que conociera a la perfección, algo que pudiera tocar, aunque su técnica no fuera tan fina como antes. Tenía que ser algo lo suficientemente hermoso como para justificar el riesgo que corría. Y tenía que ser algo que significara algo para ella, porque si este iba a ser al menos su último momento como camarera. La decisión se le ocurrió de inmediato. El nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Era la pieza que había tocado en el funeral de su abuela. La última canción que había interpretado antes de cerrar la tapa del piano sobre esa parte de su vida. También era la pieza que su abuela más había amado. La que siempre hacía que la anciana cerrara los ojos y sonriera plácidamente. Maya había evitado esta canción durante 3 años porque le traía demasiados recuerdos dolorosos. Pero ahora, sentada frente a una sala llena de desconocidos que la juzgaban, sentía que era la única canción que importaba. Si iba a arriesgarlo todo, que fuera por algo que honró la memoria de su abuela. Respiró hondo y dejó que sus dedos encontraran su lugar en las teclas. El sonido del timbre fue suave, casi vacilante, como si alguien entrara en un jardín iluminado por la luna. Era la manera perfecta de empezar. Tan suave que, si sus manos estaban demasiado rígidas, podía adentrarse en la música gradualmente. Tras ella, el restaurante estaba en completo silencio. Incluso David había dejado de golpear con los dedos con impaciencia. Todos esperaban a ver qué pasaría cuando la camarera finalmente presionara las teclas del piano prohibido. Maya pensó una vez más en su abuela, en todas las lecciones y el amor que había invertido en su educación musical. Pensó en la mujer que había sacrificado tanto para darle a su nieta el don de la música, que había creído que Maya tenía algo especial dentro de ella. La música nunca se pierde del todo, niña, le había dicho su abuela durante una de sus últimas conversaciones. Solo espera a que vuelvas a ella. Maya presionó la primera tecla y el sonido que surgió era pura, clara y perfectamente afinada.
La nota flotó en el aire un instante antes de que ella añadiera la siguiente, y luego la siguiente. La melodía comenzó a desdoblarse, suave, evocadora y absolutamente hermosa. Ya no era una camarera que podría perder su trabajo. Ya no era la joven asustada que había estado. Un cliente cruel la había puesto en aprietos. Volvía a hacer música, y la música fluía a través de ella como nunca antes. La transformación había comenzado, no solo para Maya, sino para todos los que la escuchaban. Lo que había comenzado como un momento de humillación se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Algo mágico estaba a punto de suceder en el comedor del sello. Algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las primeras notas del nocturno de Chopin fluían del piano como el agua que encuentra su camino natural. Los dedos de Maya se movían sobre las teclas con una delicadeza que parecía imposible después de 3 años alejada de la música. La melodía era suave y soñadora, como alguien tarareando una nana a la luz de la luna. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en el restaurante. A medida que la música llenaba el aire, los sonidos habituales de la comida comenzaron a desvanecerse. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. El tintineo de los cubiertos contra los platos se silenció. Incluso el personal de cocina, que había estado ocupado preparando los pedidos, comenzó a disminuir sus movimientos para escuchar. Maya sintió la magia familiar de la música apoderándose de ella. Sus manos recordaban cada nota, cada sutil ritmo, cada suave subida y bajada de la melodía. Era como montar en bicicleta después de años de ausencia. Su cuerpo sabía qué hacer incluso cuando su mente dudaba. Los callos en sus dedos, acumulados tras meses cargando bandejas pesadas, no interferían con su tacto. De hecho, hacían que las yemas de sus dedos fueran más sensibles a las teclas. El nocturno contaba una historia sin palabras. Hablaba de noches tranquilas y momentos de paz, amor, pérdida y recuerdos que vivían en el corazón. Maya había aprendido esta pieza a los 16 años, practicándola durante horas hasta que su abuela quedó satisfecha con cada delicada frase. Ahora, al tocarla de nuevo, podía sentir la presencia de su abuela como una mano cálida en su hombro. David, que había exigido esta interpretación como una demostración de poder, se encontró inclinándose hacia adelante en su silla. Había esperado escuchar a un aficionado tocando, tal vez algunas canciones sencillas que avergonzarían a la camarera y recordarían a todo su lugar en el mundo. En cambio, lo que escuchaba era una maestría musical profesional, interpretada con una profundidad emocional que le oprimía el pecho. Los demás clientes del restaurante también reaccionaban. Una anciana en una mesa de la esquina cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas, recordando a su abuela, que solía tocar el piano para la familia. Una joven pareja, tomada de la mano al otro lado de la mesa, sintió que se apretaba más. Ambos pensaban en cómo la música podía hacer que los momentos cotidianos se sintieran sagrados. Maya llegó al primer pasaje complejo de la pieza, donde la melodía bailaba entre sus manos derecha e izquierda como una conversación entre viejos amigos. Su técnica era impecable, pero más que eso, contaba la historia que vivía dentro de la música. Cada nota tenía un significado. Cada pausa tenía un propósito. Esto no era solo tocar el piano. Era hablar un idioma que todos podían entender, aunque no pudieran explicar cómo. Alguien en la cocina había apagado el sistema de música ambiental del restaurante, dejando solo el sonido puro del piano llenando el espacio. La acústica del comedor era perfecta, permitiendo que cada sutil dinámica se escuchara con claridad. Cuando Mia tocaba suavemente, todos se inclinaban para captar cada nota. Cuando dejaba que la melodía se elevara, parecía alegrar los corazones de todos los que la escuchaban. A medida que la pieza llegaba a la mitad, la melodía se volvía más apasionada y urgente. Esta era la parte que siempre le había recordado a Maya a su abuela contando historias sobre su propia juventud, sobre sueños y esperanzas, y cómo el amor podía hacer que todo lo demás en el mundo pareciera menos importante. Los dedos de Mia se movían con creciente confianza,
y la música se volvió más rica y compleja. Los socios de David, el señor Chen y el señor Williams, habían olvidado por completo su fallida fusión. Permanecieron sentados en un silencio atónito, observando a esta joven transformar su incómoda cena de negocios en algo parecido a una experiencia de sala de conciertos. La tensión que había impregnado su conversación anterior ahora parecía absurda, como discutir de dinero frente a una puesta de sol. En la cocina, los chefs y lavaplatos se habían reunido cerca de la ventanilla de servicio para escuchar. El sumiller del restaurante, un hombre que había estudiado enología en Francia y se enorgullecía de su sofisticación, se secaba los ojos mientras la música le traía recuerdos de su infancia en León. La anfitriona, que había estado atendiendo a los clientes que llegaban tarde, los dejó de pie en el podio mientras se acercaba para escuchar mejor. Maya estaba absorta en la música, completamente ajena al efecto que estaba teniendo en todos a su alrededor. Sus manos se movían con la fluida gracia de alguien que ha pasado años desarrollando una técnica perfecta. Pero era su conexión emocional con la pieza lo que la hacía realmente especial. No solo estaba tocando notas en una página. Estaba compartiendo un pedazo de su alma con todos los presentes. La noche. La urna comenzó a construirse hacia su clímax emocional. La parte donde el genio de Chopin se manifestó con mayor claridad. La melodía se volvió más intrincada, serpenteando entre las manos de una manera que sonaba como si la tocaran varias personas. Los años de práctica de Maya eran evidentes en cada nota perfectamente sincronizada. Cada transición fluida entre pasajes desafiaría incluso a pianistas experimentados. Pero la habilidad técnica por sí sola no podía explicar lo que sucedía en el restaurante. Había algo más en juego. Algo que tenía que ver con la honestidad y la vulnerabilidad que Maya vertía en la música. Tocaba como alguien que no tenía nada que perder. Alguien que lo daba todo por ese momento. El sonido parecía llegar al corazón de todos los que escuchaban y encontrar algo que habían olvidado que estaba allí. Para algunos, eran recuerdos de seres queridos que se habían ido. Para otros, eran sueños a los que habían renunciado, o momentos de belleza que habían estado demasiado ocupados para percibir. La música le recordaba que la vida contenía algo más que solo trabajo, preocupaciones y la búsqueda incesante del éxito. David sintió algo que no había experimentado en años. La fría y calculadora parte de su mente, que siempre pensaba en márgenes de beneficio y estrategias comerciales, se acalló. Por primera vez en meses, quizá años, simplemente estaba presente en un momento, escuchando algo hermoso sin intentar descubrir cómo usarlo a su favor. A medida que Maya se acercaba a la sección final de la pieza, su interpretación se volvió aún más expresiva. La melodía recuperó su tono suave y soñador. Pero ahora estaba teñida de la sabiduría que proviene de haber experimentado tanto la alegría como la tristeza. Era música que entendía que la vida era complicada, que las cosas bellas a menudo eran frágiles y que momentos como este eran preciosos porque no se podían planear ni comprar. El nocturno se acercaba a su fin, y todos en el restaurante parecían presentirlo. El silencio era tan absoluto que Maya podía oír su propia respiración, el suave susurro de sus dedos al tocar las teclas y los leves sonidos del piano al vibrar sus cuerdas con cada nota. Lo que había comenzado como una exigencia cruel de un empresario furioso, se había convertido en algo que ninguno de ellos esperaba. La camarera, que se suponía debía ser humillada, se revelaba como una artista de talento y sensibilidad extraordinarios. El piano que había permanecido en silencio durante tanto tiempo finalmente estaba siendo utilizado para su verdadero propósito: crear belleza y unir a las personas a través del lenguaje universal de la música. David había estado mirando su teléfono, revisando correos electrónicos e intentando fingir que la música que llenaba el restaurante no le afectaba. Su negocio se había desmoronado, y estaba enojado y avergonzado. Lo último que quería era admitir que alguna camarera tenía el talento suficiente para impresionarlo. Pero cuando Maya llegó al pasaje más delicado del nocturno, algo lo hizo levantar la vista.
Quizás fue la forma en que la música parecía envolverle el corazón y apretarle suavemente. Quizás fue el silencio absoluto del restaurante, tan profundo que podía oír cada sutil matiz de su interpretación. O quizás simplemente era imposible ignorar la belleza cuando era tan pura y honesta. Cuando David finalmente levantó la vista para mirar a Maya, vio algo que lo impactó por completo. Esta no era la joven nerviosa y asustada que le había servido la mesa antes. Era una artista en su salsa, alguien que entendía la música a un nivel que no esperaba encontrar en un restaurante elegante, ni en ningún otro lugar. Las manos de Maya se movían sobre las teclas con una gracia que denotaba años de entrenamiento y práctica. Su postura era perfecta, su técnica impecable, pero lo que más impactó a David fue la expresión de su rostro. Estaba completamente absorta en la música, con los ojos entrecerrados y una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Parecía alguien que hubiera vuelto a casa después de un largo viaje. David había asistido a innumerables conciertos sinfónicos, tenía abonos de temporada para la ópera y había asistido a actuaciones exclusivas de músicos de renombre mundial. Creía saber cómo sonaba la buena música. Pero había algo diferente en esta actuación, algo que todos esos conciertos profesionales habían carecido. Esta música no se tocaba por aplausos, dinero ni reputación, sino simplemente por el amor a tocarla. A medida que el nocturno continuaba, David se encontró recordando cosas que creía haber olvidado. Sus propias clases de piano de la infancia abandonadas cuando decidió que la escuela de negocios era más práctica. Su madre tocando la misma pieza de Chopin en el viejo piano familiar, llenando la casa de música los domingos por la tarde. La forma en que la música solía hacerle sentir antes de que se centrara solo en ganar dinero y construir su imperio. En el restaurante, otras personas tenían momentos similares de reconocimiento. La anciana en la mesa de la esquina no solo lloraba ahora. Sonreía entre lágrimas, asintiendo levemente como si Maya estuviera tocando la banda sonora de sus propios recuerdos. La joven pareja había dejado de mirarse y ambos observaban a Maya con expresiones de asombro. Pero el cambio más drástico se estaba produciendo en la mesa de David. El señor Chen, que había estado frío y serio toda la noche, miraba a Maya con la boca ligeramente abierta. El señor Williams había guardado el teléfono por completo y estaba inclinado hacia adelante, completamente absorto en la actuación. La tensión que había llenado su conversación de negocios parecía haberse evaporado, reemplazada por algo mucho más humano y real. David se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El pasaje que Mai Mia estaba tocando ahora era increíblemente difícil. Lo sabía porque su madre había tenido dificultades con la misma sección durante meses antes de dominarla. Pero Maya no solo tocaba las notas correctamente. Las hacía cantar, les hacía contar una historia que llegaba directamente al corazón del oyente. Fue entonces cuando David empezó a comprender lo que había hecho. Había creído que estaba humillando a una camarera, poniéndola en su lugar, demostrando a todos en el restaurante quién tenía el poder. En cambio, accidentalmente les había dado un regalo a todos los presentes, la oportunidad de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Maya pasó a la sección final de la pieza, y David pudo ver que estaba completamente transformada. La mujer preocupada y ansiosa que temía perder su trabajo había desaparecido. En su lugar había alguien segura y serena, alguien que sabía exactamente lo que hacía y por qué lo hacía. La música no solo salía de sus dedos. Provenía de algo mucho más profundo, de un lugar donde el talento, la pasión y años de formación se unían para crear algo mágico. David se encontró pensando en el poder de una manera que nunca antes había hecho. Siempre había creído que el poder provenía del dinero, de la influencia, de la capacidad de hacer que los demás hicieran lo que uno quería. Pero al ver tocar a Maya, se dio cuenta de que había un tipo de poder diferente. El poder de conmover a las personas, de cambiar cómo se sentían, de crear momentos de belleza que perdurarían en ellas para siempre. A medida que el nocturno se acercaba a su fin, el restaurante parecía contener la respiración.
Incluso la gente que pasaba por la calle parecía aminorar el paso, como si la música se filtrara por las ventanas para conmoverlos también. El mundo entero parecía haberse detenido a escuchar a esa mujer tocando esa canción. David miró a su alrededor, observando los rostros de los demás comensales, y vio su propio asombro reflejado en sus expresiones. Todos en la sala habían cambiado por lo que oían. El empresario que antes había estado discutiendo a gritos con su esposa ahora le sostenía la mano por encima de la mesa. El grupo de universitarios que había estado riendo y hablando durante la comida permanecía sentado en respetuoso silencio. Pero era el propio David quien experimentaba el cambio más profundo. La ira que había sentido por su negocio fallido ahora parecía insignificante, irrelevante ante lo que presenciaba. La necesidad de controlar y dominar que lo había llevado a desafiar a Maya en primer lugar se sentía pequeña y fea comparada con la generosidad que ella mostraba al compartir su don con todos ellos. Maya tocó la última frase del nocturno con tanta ternura que David sintió que algo se le rompía en el pecho. No era solo la belleza de la música. Era la comprensión de que había vivido toda su vida adulta centrado en las cosas equivocadas. Había estado persiguiendo el éxito y acumulando riqueza y poder, pero se había olvidado de la belleza, de las cosas que realmente hacían que la vida valiera la pena. Mientras la última nota se desvanecía en el silencio, David permaneció inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento rompiera el hechizo que Maya había lanzado sobre todo el restaurante. La miró sentada al piano, con las manos aún apoyadas suavemente sobre las teclas, y comprendió que estaba en presencia de algo que creía inexistente en su mundo. Estaba en presencia de arte puro y honesto, y por primera vez en años, el hombre más rico y poderoso de la sala se sintió humilde. El silencio se prolongó, nadie quería ser el primero en romperlo. Maya levantó lentamente las manos de las teclas y se recostó ligeramente, como si regresara de un lugar lejano. Miró a su alrededor con una especie de sorpresa, como si hubiera olvidado que había otras personas allí. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que todos en el restaurante lo miraban, esperando a ver qué haría a continuación. Él era quien había empezado esto, quien había exigido que Maya tocara. Ahora todos querían ver cómo respondía a lo que ella acababa de darles. David se levantó lentamente, su silla raspando suavemente contra el suelo de mármol. El sonido parecía increíblemente fuerte después del profundo silencio que había seguido a la actuación de Maya. La miró directamente y, por primera vez en toda la noche, su expresión era absolutamente genuino. Entonces empezó a aplaudir. La última nota del nocturno flotaba en el aire como un cristal perfecto, clara, pura e increíblemente hermosa. Las manos de Maya permanecieron sobre las teclas un instante más, como si no pudiera creer que la música hubiera terminado. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que nadie en el restaurante había experimentado jamás. No era un silencio vacío, sino un silencio absoluto, cargado de emoción y asombro. Maya permaneció inmóvil ante el piano, con el corazón acelerado mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a calar hondo. Durante esos pocos minutos, se había sentido completamente transportada a la sala de estar de su abuela, a una época en la que la música era el centro de su mundo. Se había olvidado de los clientes que la observaban, del riesgo para su trabajo, de todo excepto de la conversación entre sus dedos y las teclas. Ahora, al regresar lentamente al presente, se dio cuenta de las docenas de ojos fijos en ella. El restaurante estaba tan silencioso que podía oír el suave zumbido del aire acondicionado, el lejano sonido del tráfico exterior, incluso su propia respiración. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el mundo entero se hubiera detenido a escuchar y ahora no supiera cómo volver a empezar. Maya se giró ligeramente en el banco, observando el mar de rostros que la observaban. Lo que vio la dejó sin aliento. La anciana de la mesa de la esquina lloraba desconsoladamente, pero su rostro irradiaba alegría. La joven pareja, que parecía haber tenido su primera cita, estaba cogida de la mano por encima de la mesa, ambos con lágrimas en los ojos.
El grupo de empresarios que había estado discutiendo sobre hojas de cálculo y márgenes de beneficio permanecía sentado en un silencio atónito, con aspecto de haber presenciado un milagro. Pero fue el rostro de David lo que más sorprendió a Maya. La expresión fría y arrogante que había mostrado toda la noche había desaparecido por completo. En cambio, la miraba con algo que parecía casi reverencia. Tenía la boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Por primera vez desde que empezó a trabajar en Level, este hombre poderoso e intimidante parecía genuinamente humano. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tocar ese nocturno le había traído tantos recuerdos. La voz paciente de su abuela guiándola por los pasajes difíciles. El orgullo en los ojos de la anciana cuando Maya finalmente dominaba una pieza desafiante. La forma en que la música una vez hizo que todo lo demás en el mundo pareciera manejable. Había encerrado esos recuerdos porque dolían demasiado. Pero ahora se daba cuenta de que el dolor valía la pena si eso significaba que podía tener esta conexión con la belleza y el significado. El silencio se prolongó y Maya empezó a preocuparse por haber cometido un terrible error. Tal vez la actuación no había sido tan buena como pensaba. Tal vez se había avergonzado delante de toda esa gente sofisticada. Tal vez David solo intentaba pensar en la manera más cruel de decirle que estaba despedida. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. David, sin dejar de mirarla directamente, se levantó lentamente de su silla. El roce de las patas de la silla contra el suelo de mármol sonaba increíblemente fuerte en el profundo silencio. Maya lo observó nerviosa mientras daba un paso hacia ella, preguntándose qué diría o haría. En lugar de hablar, David juntó las manos y comenzó a aplaudir. El sonido de los aplausos pareció romper el hechizo que se había apoderado de todo el restaurante. Uno a uno, otras personas comenzaron a ponerse de pie y a unirse a los aplausos. El señor Chen y el señor Williams, que antes se habían mostrado tan fríos y serios, se pusieron de pie aplaudiendo con entusiasmo. La anciana aplaudía entre lágrimas, asintiendo a Maya como diciendo que sí. Eso era perfecto. La joven pareja permaneció junta, aplaudiendo con la energía que suele reservarse para las salas de conciertos. En cuestión de segundos, todos los presentes estaban de pie aplaudiendo. El personal de cocina apareció en la ventanilla de servicio, aplaudiendo y vitoreando. La anfitriona abandonó su puesto para unirse a la ovación. Incluso el sumiller, que había estudiado en Francia y se consideraba un experto en todas las formas de cultura, aplaudía con genuina admiración. Maya estaba sentada en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Esperaba ira, vergüenza, tal vez incluso que la escoltaran fuera del edificio. En cambio, recibió una ovación de pie de una sala llena de desconocidos conmovidos por su música. Los aplausos parecían eternos, inundándola como una cálida ola de aprecio y reconocimiento. Pero lo que más la conmovió no fueron solo los aplausos. Fueron las expresiones en los rostros de la gente. No aplaudían cortésmente porque sintieran que debían hacerlo. Aplaudían porque realmente les había conmovido lo que habían escuchado. Podía verlo en sus ojos, como su música había llegado a algo profundo en ellos y les recordaba lo que era posible cuando el arte, la habilidad y la emoción genuina se unían. David, sin dejar de aplaudir, empezó a caminar hacia el piano. Maya se tensó, sin saber qué esperar de él. Le agradecería cortésmente y luego, discretamente, ¿organizaría su salida? ¿Haría algún comentario mordaz para reafirmar su dominio? Había aprendido a desconfiar de los hombres poderosos, sobre todo cuando parecían mostrar amabilidad. Pero al acercarse David, Maya vio algo en su expresión que nunca antes había visto en ningún cliente de Level. No era lástima, ni condescendencia. Era respeto. Un respeto genuino y auténtico por ella como artista y como persona. Los aplausos fueron apagándose poco a poco a medida que la gente se daba cuenta de que David estaba a punto de hablar. Maya permaneció sentada al piano, con las manos cruzadas sobre el regazo, intentando prepararse para lo que fuera que viniera después.
El restaurante volvió a ese profundo silencio, pero ahora se sentía expectante en lugar de sorprendido. David se detuvo a pocos metros del banco del piano y miró a Maya. Cuando habló, su voz era completamente diferente del tono frío y exigente que había usado antes. Era suave, humilde y llena de genuina emoción. «Te debo una disculpa», dijo simplemente. «Y les debo una disculpa a todos en esta sala por mi comportamiento de esta noche». Maya parpadeó sorprendida. Esto no era lo que esperaba en absoluto, continuó David, su voz cada vez más fuerte, pero no menos humilde. «Vine aquí esta noche enojado y decepcionado por un trato comercial que fracasó. Desquité mi ira contigo de una manera completamente inapropiada e injusta. Pensé que les estaba mostrando a todos quién mandaba, pero en cambio, nos mostraste a todos cómo es el verdadero poder». Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a todos los rostros que seguían observándolos. «Lo que acababas de compartir con nosotros no era solo música. Era un recordatorio de lo que importa, de lo hermoso, de lo que vale la pena luchar en este mundo. Convertiste mi momento de crueldad en algo trascendental. Y nunca lo olvidaré». Maya sintió que más lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de sentirse verdaderamente vista y apreciada por quien realmente era bajo el uniforme de camarera. David no había terminado. «Necesito preguntarte algo y espero que me des una respuesta sincera. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo alguien con tu increíble talento terminó trabajando como camarera en lugar de actuar en los mejores escenarios del mundo?» La pregunta flotaba en el aire y Maya se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. No solo su noche, no solo su trabajo, sino posiblemente toda su vida. El hombre que había intentado humillarla ahora le preguntaba por sus sueños, y todo el restaurante esperaba su respuesta. Maya miró a David, sin poder creer la transformación que estaba presenciando. El arrogante hombre de negocios, que había intentado humillarla hacía apenas unos minutos, estaba ahora frente a ella con genuina curiosidad y respeto en la mirada. Todo el restaurante permaneció en silencio, todos deseando escuchar su respuesta. Respirando hondo, Maya comenzó a hablar en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Crecí con mi abuela. Era profesora de piano y empezó a darme clases cuando tenía 5 años. La música lo era todo para nosotros. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ese viejo piano y toda la hermosa música que podíamos aprender juntos». Mientras Mia hablaba, David se acercó y señaló una silla vacía cerca del piano. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Maya asintió y él se sentó, prestándole toda su atención de una manera que parecía completamente diferente a su anterior comportamiento exigente. «Mi abuela siempre creí que tenía un don especial», continuó Maya, con la voz cada vez más fuerte al compartir su historia. «Ahorró todo lo que pudo para pagar clases avanzadas. Cuando me gradué de la preparatoria, me aceptaron en el Conservatorio de Música. Mi sueño era convertirme en pianista profesional, tal vez incluso tocar con orquestas algún día». Maya hizo una pausa. Sus manos se movían inconscientemente para tocar las teclas del piano a su lado. «Pero entonces mi abuela enfermó. Muy enferma. Las facturas médicas empezaron a acumularse y alguien tenía que cuidarla. Yo era toda la familia que le quedaba y ella me lo había dado todo. ¿Cómo pude abandonarla para perseguir mis sueños?». David sintió un nudo en el pecho al escuchar. Pensó en su propia familia, en todas las personas a las que había dejado de lado en su incansable búsqueda del éxito empresarial. ¿Cuándo fue la última vez que sacrificó algo por alguien más? «Tuve que dejar la escuela y buscar trabajo», continuó Maya. «Al principio, pensé que sería solo temporal hasta que se recuperara. Pero ella nunca mejoró, y los gastos médicos no pararon. Vendí nuestro piano para ayudar a pagar sus tratamientos y acepté cualquier trabajo que me permitiera seguir adelante». El restaurante permaneció en completo silencio mientras se desarrollaba la historia de Mia. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar para escuchar.
Sus palabras describieron una imagen de amor y sacrificio que conmovió a todos los presentes. Falleció hace 3 años, dijo Maya, con la voz cada vez más suave. La última canción que le toqué fue ese nocturno. Era su pieza favorita. Después del funeral, simplemente no pude tocar más. Me dolía demasiado recordar todas esas tardes que pasamos juntos, todos los sueños que habíamos compartido. Así que me convencí de que parte de mi vida había terminado. David se encontró pensando en todas las veces que se había quejado de pequeños contratiempos en los negocios, en toda la energía que había malgastado enfadándose por tratos que no le habían salido bien. Esta joven había renunciado a sus sueños para cuidar de alguien a quien amaba. Y nunca había sonado amargada por ello. Hasta esta noche, continuó Maya, mirando directamente a David, había aceptado que la música era algo del pasado. Pensé que ahora solo era una camarera, que la chica que quería ser concertista de piano se había ido para siempre. Pero cuando me retaste a tocar, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Fue como si volviera a la vida. David se levantó lentamente, con la mente llena de posibilidades. Maya, dijo, usando su nombre por primera vez. ¿Y si te dijera que no tiene por qué terminar? ¿Y si hubiera una manera de honrar la memoria de tu abuela y tu sacrificio volviendo a la música? Maya parecía confundida. No lo entiendo. Ahora tengo 24 años. No he tenido una formación académica en años y no tengo dinero para la escuela. ¿Y si el dinero no fuera el problema? David la interrumpió con suavidad. ¿Y si pudieras tener los mejores profesores, la mejor formación, todas las oportunidades que necesitas para desarrollar tu talento al máximo? Maya abrió mucho los ojos al comprender lo que sugería. Señor, no puedo aceptar caridad. Esto no sería caridad, dijo David con firmeza. Esto sería una inversión. Una inversión en algo hermoso y significativo, algo que el mundo necesita más. Miró a su alrededor, a todos los rostros que seguían observándolos. Miren lo que hicieron aquí esta noche. Tomaron una sala llena de desconocidos y les recordaron lo que se siente al experimentar algo verdaderamente trascendental. Eso no es caridad. Es una vocación. El señor Chen, que había estado escuchando en silencio desde la mesa cercana, habló de repente. David, ¿qué hay de esa fundación que fundaste el año pasado? La de apoyar a jóvenes artistas. El rostro de David se iluminó al reconocerlo. En medio de su ira por el acuerdo comercial fallido, se había olvidado de la fundación artística que había creado, en parte por motivos fiscales, pero también porque creía en apoyar el talento. Había estado prácticamente sin usar mientras él se centraba en otros proyectos. Por supuesto, dijo David, volviéndose hacia Maya. Tengo una fundación diseñada específicamente para apoyar a jóvenes artistas prometedores que necesitan apoyo financiero para desarrollar sus carreras. Serías perfecta para ella. Maya se sintió mareada por el repentino giro que estaba dando su vida. ¿Pero qué hay de mi trabajo aquí? Necesito trabajar. Tengo facturas. La fundación te proporcionaría un estipendio para vivir, además de pagar tu educación, explicó David. Podrías estudiar a tiempo completo sin preocuparte por el dinero. Y Maya hizo una pausa, asegurándose de que entendiera lo serio que era. Después de escucharte tocar esta noche, creo que tienes el potencial para actuar en los mejores escenarios del mundo. El sacrificio de tu abuela, tus años de arduo trabajo, tu talento natural, no tienen por qué desperdiciarse. Maya miró a su alrededor en el restaurante a todas las personas que se habían conmovido con su música. Vio aliento en sus rostros, esperanza en sus expresiones. La anciana la saludó con un gesto alentador. La joven pareja estaba de la mano y le sonreía. Incluso el personal de cocina le hacía señas para que aceptara la oferta de David. Solo hay una condición, añadió David con una leve sonrisa. Cuando llegues al Carnegie Hall o a la Ópera de Sydney, quiero que recuerdes que todo empezó aquí, en este restaurante, con el nocturno favorito de tu abuela.
Y quiero que recuerden que a veces las cosas más hermosas de la vida surgen de los momentos más inesperados. Maya sintió que las lágrimas corrían por su rostro de nuevo. Pero ahora eran lágrimas de alegría y posibilidades. Por primera vez en 3 años, podía vislumbrar un futuro que incluía música que honraba la memoria de su abuela y le permitía perseguir los sueños que habían compartido. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, acepto. El restaurante estalló en aplausos de nuevo, incluso más fuertes que antes. La gente vitoreaba y se secaba las lágrimas, celebrando esta transformación inesperada que todos habían presenciado. David estrechó la mano de Mia formalmente, sellando su acuerdo, pero su sonrisa era más cálida que cualquier apretón de manos de negocios que ella hubiera visto jamás. 6 meses después, Maya se inscribió en uno de los mejores programas de música del país, estudiando con maestros y preparándose para su primer recital profesional. El programa era todo lo que había soñado y más. Pero nunca olvidó la noche que lo cambió todo. Fiel a su palabra, David hizo que el restaurante instalara un pequeño placa junto al piano en Level. Decía: la música tiene el poder de transformar cualquier momento y tocar cualquier corazón. En memoria de todas las abuelas que nos enseñan a soñar, y en honor a aquellas valientes de compartir sus dones con el mundo, y a veces, en las tardes tranquilas cuando el restaurante no estaba demasiado lleno, Maya volvía a tocar ese mismo nocturno de Chopin en el piano donde comenzó su nueva vida. Los clientes dejaban de comer para escuchar, tal como lo habían hecho aquella primera noche, recordando una vez más que las sorpresas más hermosas de la vida a menudo llegan cuando menos las esperamos, y que el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en impulsarlos para que alcancen su máximo potencial.